les voy a presentar la experiencia que nosotros en la Universidad del Bosque hemos desarrollado en los últimos 8 años. Esta experiencia surgió a partir de las inquietudes de los estudiantes en las clases de salud ocupacional, en la cual manifestaban cuando algunos de sus compañeros, en la medida que veíamos la temática de peligro, riesgo, factor de riesgo en relación con los entornos laborales, los estudiantes empezaron a reconocer que ellos también de igual manera estaban vivenciando accidentes debido a exposición a patógenos sanguíneos y que para ese momento, estamos hablando alrededor del 2007, no sabían qué debían hacer. A partir de estas inquietudes en las cuales los estudiantes empiezan a manifestar en el aula, ¿qué debo hacer? Si yo me accidento, estoy en práctica clínica, estoy haciendo un turno, estoy en un centro asistencial, yo como estudiante, ¿qué debo hacer? ¿A dónde me dirijo? ¿A quién le puedo consultar? Surge entonces la necesidad de pensar al interior de la Facultad de Medicina cuál era la estrategia que nosotros teníamos para apoyar a nuestros estudiantes para la atención de ese tipo de accidentes. Y empezamos entonces a recabar información en relación a cuáles eran las pólizas que teníamos en la Facultad de Medicina que dieran cobertura a este tipo de accidentes. Nos unimos con la Facultad de Odontología y con la Facultad de Enfermería y nos empezamos a preguntar cuáles serán nuestros indicadores, cuáles son los indicadores de accidentalidad que tenemos en cada una de las facultades, cuál es el principal tipo de accidente, en dónde se nos están accidentando más, cuáles serán las causas principales. Y empezamos entonces con un trabajo alrededor de varios proyectos de investigación que se realizan de manera secuencial a lo largo de estos últimos 9 años. Y logramos identificar en un primer estudio en el cual convocamos a las 3 facultades, lo realizamos para todos los estudiantes en relación a si habían tenido en algún momento de su práctica clínica algún tipo de accidente y si lo habían reportado o qué era lo que habían hecho, qué decisiones habían tomado. Y entonces empezamos a identificar que no todos los estudiantes solicitaban atención después de un evento con exposición particularmente a patógenos sanguíneos, ni todos los estudiantes tenían claro qué era lo que debían hacer. Realizamos entonces una caracterización de la accidentalidad en cada una de las facultades y logramos encontrar que para la Facultad de Medicina la principal el principal mecanismo de lesión era por pinchazos e identificamos que el semestre que más se nos accidentaba era 9º semestre, que era cuando iniciaban las prácticas de ginecobstetricia. De igual manera, también pudimos identificar que el segundo tipo de accidente más frecuente era por exposición a mucosas oculares, y que también particularmente se ubicaba en 9º semestre, que era cuando estaban realizando la práctica de ginecobstetricia porque no utilizaban elementos de protección personal, no utilizaban las gafas de bioseguridad. Los semestres que seguían en la Facultad de Medicina era 7º semestre, 8º semestre, en la cual desarrollaban prácticas de cirugía, pero de igual manera también los internos. Y empezamos entonces a generar un necesario proceso a nivel institucional para lograr generar que esta que era una preocupación que había surgido a partir de los estudiantes, pero que además convocaba a las 3 facultades de Ciencias de la Salud, como ya les he mencionado, en lograr constituir una política institucional para la prevención de accidentes. Y logramos entonces, a través del trabajo en equipo, que se lograra promulgar lo que es ahora la política institucional para la prevención de accidentes con exposición a riesgo biológico.
pero porque es necesaria una política, porque es que entonces nos empezamos a dar cuenta que hay unas diferentes estrategias para las cuales se debe abordar a los estudiantes, y en un momento determinado nos preguntábamos, ¿es posible que nosotros le digamos a los estudiantes de las ciencias de la salud que es obligatorio tener el esquema de vacunación para hepatitis B? Después de que realizamos las consultas, logramos encontrar que es obligatorio el esquema de vacunación para hepatitis B en Argentina, en Canadá, pero en Colombia no. En Colombia es una recomendación. Entonces empezamos a generar otros procesos al interior, como el reconocer que era necesario un consentimiento para que los estudiantes, desde que inician su proceso formativo, tuvieran en cuenta que dentro de todas las prácticas clínicas formativas, inclusive a partir desde segundo semestre en el programa académico de medicina, la exposición a patógenos sanguíneos era un peligro que era inherente a las prácticas y que por tanto era necesario que lo reconociera apenas ingresa al programa académico y lograra entonces generar unos mecanismos de protección como un adecuado esquema de vacunación que logramos entonces implementar en equipo, en coordinación con Bienestar Universitario, para que se generaran entonces esquemas de vacunación que nosotros debidamente seguíamos desde la Secretaría Académica para que al segundo semestre nosotros tuviéramos cubiertos a los estudiantes. De igual manera se implementó en la Facultad de Enfermería y en Odontología. Pero nos encontramos con que todavía los estudiantes no nos reportan. No reportan, las tasas de reporte son muy bajitas. Empezamos entonces a considerar que eran necesarias estrategias de capacitación y de inducción, pero estrategias de capacitación ¿en qué? Y considerando entonces qué tipo de conocimientos, solamente patógenos sanguíneos, vamos también a trabajar en referencia a qué tipos de prácticas bioseguras, ¿sí? Además de si conocen o no conocen que es necesario un esquema de vacunación. Entonces nos empezamos a enfocar en unos cuestionarios en los que incluíamos conocimientos, actitudes, prácticas para lograr identificar cuál era el comportamiento tipo de nuestros estudiantes, encontrando que si bien tenían un muy buen conocimiento, porque desde la academia nosotros le estábamos reiterando en lo que tenía que ver en términos de comportamientos y prácticas bioseguras era deficiente, y lo que tenía que ver con el reporte, como ya lo he mencionado, seguía siendo deficiente. Lo que tenía que ver con lo que debían hacer en el momento inmediato del accidente era deficiente, no tenían claro qué debían hacer. Estoy en medio de un parto, ¿puedo suspender la atención al parto? ¿Quién me va a recibir? ¿El residente? ¿El docente? Entonces, todo este tipo de cuestionamientos empezamos a trabajarlos al interior de cada una de los programas y de las facultades, logrando generar posteriormente, en un segundo momento de medición, cómo disminuimos los tiempos para que los estudiantes, en el momento en que ocurría el evento, contando como tiempo cero, y el momento en el cual consultaban urgencias, no tardara o estuviera dentro de las primeras 6 horas de ocurrido el evento. Entonces, logramos un primer avance. Para ello, nosotros utilizamos muchísimas estrategias audiovisuales, medios de comunicación, correos, creamos un aula virtual especial, creamos un correo de comunicación específicamente para poder tener comunicación cruzada con los estudiantes cuando tuvieran un accidente, o así, si querían lo pudieran utilizar para reportar el accidente con riesgo biológico. Implementamos los formatos de reporte, implementamos los formatos de seguimiento, hicimos reuniones con las diferentes representantes de las pólizas para poder lograr que esos tiempos se acortaran, reconocer cuáles eran los sitios de atención donde los estudiantes podían ser atendidos prontamente, que no tuviéramos la barrera en la que si estoy un domingo a la medianoche, acabo de tener un accidente, ¿quién me va a atender? Me van a atender en urgencias, a través de la póliza tengo la cobertura, si no me van a atender entonces me van a trasladar, ¿a dónde me van a trasladar? ¿Quién es el responsable del traslado? Si tengo que pagar, no tengo que pagar, la póliza si me va a cubrir. Teníamos estudiantes en Kennedy a la medianoche un domingo.
hasta qué hora se puede esperar el estudiante. Era posible entonces era necesario generar un diálogo con los diferentes pólizas e instituciones para que la atención fuera de inmediato y no pasara el periodo que nosotros estábamos recomendando, no más de 6 horas de ocurrido el evento. Logramos trabajar en esos primeros años. Ahora con la cobertura a través de las administradoras de riesgos laborales es mucho más sencillo. En este momento el tiempo de atención no sobrepasa las 2 horas, porque la atención de urgencia se realiza en el sitio de práctica, la toma de muestras se realiza en el sitio de práctica, el análisis de las muestras para el individuo fuente y para el estudiante se realiza en el sitio de práctica. Ocurría anteriormente que las muestras debían ser generalmente trasladadas en un guantecito dentro de la bata del estudiante en Transmilenio, rompiendo todo el protocolo de transporte de muestras, porque no había forma de lograr que se pudiera atender al estudiante en el sitio de práctica. Entonces, estas son una información que hasta hoy en día perdura, y es la información de qué debe hacer el estudiante. Aquí no lo alcanzan a leer, pero dice: debo suspender el procedimiento, debo limpiar y desinfectar el área afectada, debo reportar al docente, debo solicitar atención de urgencias, ¿sí? Y debo comunicarme con bienestar universitario. Esta información logramos en el 2009 que estuviera al reverso del carnet estudiantil para todos los estudiantes de ciencias de la salud. Repartimos volantes, logramos, hoy en día tenemos un programa ya mucho más robusto en lo que tiene que ver con la inducción obligatoria para todos los semestres, apenas en tanto para los programas de medicina, enfermería y odontología, que logremos nosotros levantar evidencias de que les hemos dado la información, les hemos dado información sobre el procedimiento que deben seguir una vez se accidentan, les hemos facilitado los diferentes medios de comunicación, la línea de la ARL, hemos llevado en las últimas sesiones a la ARL que nos ha apoyado con actividades lúdicas para que logremos un mejor contacto con el estudiante, para que logre reportar el accidente y suspender el procedimiento en medio de la práctica para que logre entonces protegerse. Logramos construir un programa. Este es nuestro programa insignia, es nuestro hijo más querido. Lo logramos, un producto que logramos con la Facultad de Artes, pero este monachito surgió después de que nosotros realizamos con los estudiantes diversas aproximaciones, después de una segunda aproximación a los estudiantes, para lograr identificar precisamente cuál sería una de los cuestionamientos más importantes que los estudiantes deberían estar haciendo en cada momento cuando están en práctica clínica formativa. Y es si, antes de lograr considerar si van a realizar un procedimiento, una serie de preguntas se deben estar realizando, incluyendo la más importante, es si me estoy protegiendo, porque la mayoría de los estudiantes privilegian el desarrollo de las prácticas, el adquirir una habilidad clínico-quirúrgica, pero el protegerse queda en un segundo plano. Este es un video que de igual manera desarrollamos con la Facultad de Artes. ¿Cómo logramos proyectarlo?
Este video lo logramos con la Facultad de Artes. Para cada facultad logramos identificar, según el tipo de accidente, cuál sería la estrategia audiovisual, el video y el contenido del video más adecuado para trabajar con cada una de las facultades. Para el caso, como nosotros habíamos identificado que el semestre que más tenía con mayor accidentalidad era el noveno semestre, cuando inician prácticas de ginecobstetricia, nosotros logramos que se generara este video dirigido particularmente a los estudiantes que iniciaban esta práctica. Pero además de ello lográbamos permear, además de los cuestionamientos de la serie de preguntas tipo que se deben realizar antes de considerar realizar una práctica formativa, como inicialmente es, me protejo, pero además que ellos tuvieran presente que no solamente era la responsabilidad de los... Perdón. ¿Sí? ¿No? Sí. Que no solamente era la responsabilidad, sí, déjamela ahí, que no solamente era la responsabilidad de sí, sino también ser responsables de sus compañeros, de sus compañeros, no solamente los estudiantes del mismo semestre, sino también de los que están, que son médicos internos que los acompañan, los médicos de planta, o sea que de igual manera ellos debían tener una mirada crítica en el comportamiento para con todos aquellos que lo rodeaban. Y es que los estudiantes, después cuando empezaron a tener otra mirada en relación a las prácticas clínicas, a lo que me está sucediendo, a lo que debo hacer, a lo que me debería preguntar, empezaron entonces a considerar, pero ¿cómo me dice que me ponga las gafas para atender un parto si yo nunca he visto al ginecólogo con las gafas puestas? ¿Sí? El residente nunca las usa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cómo me dice a mí que en urgencia yo me tengo que usar las gafas para hacer una sutura si yo no veo a nadie con gafas haciendo suturas? ¿Sí? Entonces, este tipo de cuestionamientos empezaron a surgir y ellos entonces a considerar si efectivamente era tan necesario lo que nosotros les estábamos vendiendo en el aula y en los programas de inducción y de capacitación, porque entonces hay una disrupción entre lo que nosotros estábamos mencionando, el deber ser, y en lo que realmente ellos estaban viviendo en los centros de práctica formativa. Ya se acabó el tiempo. Entonces, bueno, hicimos otra evaluación, 2 minutos y termino. Hicimos otra evaluación a los estudiantes, pero nos enfocamos más allá en evaluar cómo ellos lograban, por qué no lograban tomar las acciones que generaran una autoprotección, por qué ellos lograban seguir accidentándose, porque nosotros lográbamos tener de igual manera el mismo número de accidentes en séptimo, en octavo, en noveno y en 11. Logramos entonces, a través de una aproximación de la percepción del riesgo, encontrar cómo la escala de priorización de los estudiantes era si efectivamente logro percibir el riesgo, si logro identificar lo que puede traer como consecuencia, si logra ver en términos de temor la posibilidad de percibir que hay una consecuencia negativa ante la exposición a un peligro. Pero entonces, ¿qué pasa y por qué actúan de otra manera? Entonces logramos identificar, como en el ejemplo que saca en esta diapositiva, cómo para la estudiante reconoce que no hay la talla de guantes que requiere, que es talla 6. Que los guantes que le están brindando en el centro de práctica formativa son talla 8. Pero es que llegó una herida precordial. ¿Cuándo me va a volver a tocar la oportunidad de una herida precordial? No importa, si así sea con guantes talla 8, yo voy a hacer la sutura. Pero aquí es cuando se accidenta la estudiante. La estudiante, cuando hace reflexión de este proceso, no logra identificar qué fue lo que falló. Cuando hicimos un grupo focal con otros estudiantes que no habían tenido accidente, los otros estudiantes tienen una mirada crítica y logran entonces cuestionar esa decisión que toma el estudiante, y entonces es cuando logramos identificar que efectivamente la probabilidad de lograr la habilidad clínico-quirúrgica está por encima de la autoprotección.
Y entonces es cuando nosotros empezamos a considerar que para lograr avanzar en este proceso, no solamente dar información, lograr aportar para que reconozcan los peligros y los factores de riesgo, lograr trabajar todo un programa de prevención de accidentes, lograr el contacto con las aseguradoras, sino que nosotros nos debemos empezar a preguntar es cómo están aprendiendo estas habilidades de autoprotección en los centros de práctica formativa, si tenemos que entonces que hay una disrupción entre lo que ellos ven que se debería, que se hace y lo que nosotros estamos enseñando en el aula. Y entonces es cuando traigo una pregunta para cerrar, es ¿cuál sería el impacto de una estrategia educativa en bioseguridad basada en el aprendizaje colaborativo, pero logrando que participen los diferentes actores? Y no solamente nosotros desde las facultades de medicina, sino logrando involucrar a todo el personal sociosanitario de los centros asistenciales, ¿sí? Porque es básico, es importantísimo, pero además logrando que los estudiantes también participen y logremos identificar cuáles son los enfoques de aprendizaje en competencias en bioseguridad. Este ya será un tema para otro estudio. Agradezco muchísimo y presento excusas por la tardanza. Muchas gracias.